a este libro que tenemos en pantalla y que dice de la siguiente forma: La economía venezolana, cuentos y realidades, una producción de 125 páginas de la economista venezolana Pacualina Curcio Curcio, quien desmonta lo que son algunas falsas creencias que tenemos sobre lo que está pasando con la economía. Su autora, bienvenida. Gracias, Boris. Gracias por la invitación. Bueno, el libro, como tú lo dices, como dice el título, La economía venezolana, cuentos y verdades. ¿Cuál es el objetivo? Desmontar falacias, mentiras que nos han contado desde hace décadas, no desde ahorita, sino desde hace décadas, sobre la economía venezolana y además sobre nosotros los venezolanos, ¿no? Porque está relacionado. Bueno, ¿cómo lo desmontamos? Lo desmontamos con números, con datos, aunque está escrito de manera muy sencilla. Son relatos cortos, el libro tiene relatos cortos y cada relato se refiere al desmontaje de una de esas mentiras, de esas falacias, ¿no? Y con gráficos ilustrados, etcétera. Por ejemplo, uno de los primeros cuentos que desmontamos es el cuento de que todos los venezolanos somos vagos y flojos. Eso lo hemos escuchado siempre. Bueno, los venezolanos son unos vagos, no trabajan, no les gusta trabajar, y ¿para qué van a trabajar si además viven todos de la renta petrolera y por lo tanto no necesitan trabajar? ¿Pero qué indicadores conseguiste tú que desmienten esa falsa versión? Bueno, cuando tú bajas los números, datos del Banco Central, tú te consigues, por ejemplo, que desde 1920, estamos hablando históricamente, hasta hoy, hasta nuestros días, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que mide el tamaño de una economía, la producción de una economía, el valor que se agrega a la economía, o sea, el trabajo que se agrega a la economía, creció 14.277%. Entonces tú dices, bueno, si el PIB desde 1920 hasta ahora creció 14.277%, ¿quién aportó ese trabajo a la economía? O sea, ¿quién generó esa producción? Y no es más que consecuencia del trabajo de todas y todos los venezolanos. Claro que después te echan otro cuento y te dicen, ah, bueno, sí, lo que pasa es que solamente producen petróleo porque es un país monoproductor, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Cuando empiezas a ver los números, te das cuenta que desde 1920 hasta ahorita, en promedio, lo que se produce de petróleo es el 15%. O sea, del PIB total, el 15% es petrolero y el 85% es no petrolero. Es decir, esa parte, 15% es petrolero, el otro 85% que incluye, bueno, la producción, por ejemplo, los médicos que están en los hospitales están trabajando, ¿verdad? Este edificio lo construyó alguien, ¿verdad? Constructores, los que están en la fábrica están trabajando, los camarógrafos que están aquí están trabajando, tú estás trabajando, pero también están trabajando las personas en el campo que además producen, que es otro de los mitos, el 88% de los alimentos que nos comemos, porque no es verdad que todo lo que nos comemos es importado. Entonces, las frutas, verduras, hortalizas, carne, leche, pollo, todo eso se produce aquí. Y de la agroindustria, por ejemplo, las pastas se producen aquí, ahora importamos el trigo. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos desmontando, digamos, estas mentiras que no son inocentes, o sea, no son casuales. El hecho que te digan, el venezolano no trabaja, es para encubrir qué es lo que realmente ocurre, y no es un problema de producción y de crecimiento, sino que es un problema de cómo se está distribuyendo esa riqueza. Porque la pregunta que tú te haces, ok, crecimos 14.000%, por lo tanto trabajamos para crecer 14.000%. ¿Dónde está esa nueva riqueza que se produjo? Cuando entonces tú sigues viendo, históricamente, ¿no?, indicadores de pobreza. Es decir, si tú crees, por ejemplo, Estados Unidos creció en el mismo periodo 1.400%. Entonces tú dices, bueno, si nosotros crecimos 14.200%, todo lo que generamos con nuestro trabajo, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué seguimos con niveles de pobreza? Entonces allí, que es, digamos, lo que transversaliza el libro, es el tema de la distribución de la riqueza. Es decir, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, ¿dónde ha ido y quién, digamos, se apropió de esa riqueza? Hay algo que me llama mucho la atención y es el tema de que tú no solamente analizas lo que son los cuentos o los mitos puntuales, como por ejemplo el tema de la producción en el campo, si los venezolanos somos o no somos flojos, sino que, y ya lo has
dilucidado en cierta forma. También hablas a propósito de los modelos y me llama la atención que en la página 84, si mal no me equivoco, tú dices: la culpa es del socialismo fracasado, y esto haciendo mención de lo que es algo que uno siempre escucha, sobre todo en los opositores de derecha, que es que todo lo que está pasando mal en Venezuela es porque se está aplicando una política socialista y que si queremos salir de la crisis tenemos que ser muy capitalistas, más capitalistas, abrir más los mercados, trabajar más horas al día, renunciar a nuestros derechos laborales, porque mientras más capitalismo seamos, más capitalistas seamos, más prósperos vamos a ser. Yo quisiera, por favor, que nos argumentaras un poco la respuesta a este mito: la culpa es del socialismo fracasado. Ese es uno de los mitos. El libro, un poquito para contextualizar, está dividido en 3 partes. Los mitos de la cuarta, que se repiten en la quinta, y los mitos de y en la Revolución Bolivariana, que es el que tú comentas, y los mitos en tiempos de guerra económica, ¿no? Ese es un mito, sobre todo cuando inicia el proceso de la Revolución Bolivariana, y sobre todo en estos últimos años, que dicen todo lo que está pasando es culpa del modelo socialista. Por lo tanto, hay que regresar a ese modelo capitalista y sobre todo neoliberal. ¿Qué es lo que plantean? Un poco lo que tú estás diciendo, bueno, el tema de los controles, el tema de la supuesta expropiación, que también se desmonta el mito aquí, el desmantelamiento de la industria privada, que es otro de los mitos en revolución, que se dice que la revolución desmanteló la industria privada, cosa que es falsa. Porque además durante la revolución se presentan los mayores niveles de ganancia de la industria privada, o sea, en general del sector privado, o por ejemplo el mito de por ejemplo, que no se le entregan las divisas al sector privado, cuando el sector privado desde el 2003 hasta la fecha, desde el 99 hasta la fecha, ha recibido alrededor de 350.000 millones de dólares. Es decir, se van desmontando otra vez con datos esa cantidad de mitos, en este caso del modelo socialista, que supuestamente es el culpable de lo que está ocurriendo, bueno, se contrasta con ese modelo capitalista. Y ahí desmontamos un mito que es fundamental, que es ese mito que nos han contado desde los 70, 80 y 90, de esa supuesta teoría de la gota, del derrame y del vaso. ¿En qué consiste esa teoría? El efecto goteo, creo que el efecto goteo. Que los ricos se hagan más ricos porque de alguna forma mágica la riqueza se va a gotear a los sectores más pobres y todos vamos a estar bien. Exacto, esa es la teoría, y además es posicionada a nivel mundial de la mano con el neoliberalismo a partir de los 70 y sobre todo en América Latina por la CEPAL. Y es bien interesante las últimas declaraciones de Alicia, la directora de la CEPAL, ahorita me voy a acordar el apellido, que dijo que tienen que revisar sus teorías del desarrollo, porque justamente han fracasado esas teorías. Bueno, si usted tiene una economía, ¿verdad? Para usted salir de la pobreza, tiene que crecer. Si usted crece, esa mayor cantidad de riqueza se desborda, le salpica a todo el mundo, y los que están en la pobreza salen de la pobreza. Eso es como, siempre colocamos un ejemplo, como que si tuvieras una torta, ¿no? Tienes una torta de este tamaño y suponte que esa torta se divide la mitad para el 1% de la población, como es lo que está ocurriendo incluso a nivel mundial. Y la otra mitad tú la distribuyes entre el resto. Si esa torta crece, el pedacito que le toca a cada una de las personas es más grande. Y si estaban en el umbral de la pobreza, salían de la pobreza. Eso es lo que decía esa teoría. Ahora, eso tiene una condición. Sí, y solo sí, tú seguías distribuyendo, aunque fuese de la misma forma desigual, lo seguías distribuyendo de la misma forma. Pero ¿qué ocurrió? En los 70, en los 80, en los 90, ocurrió que cada vez la distribución ha sido más desigual, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Es decir, que aunque la torta crezca, el pedacito que le toca a la gran mayoría es menor. Y el pedazote que le toca a los pocos, al 1% de la población, estamos hablando Venezuela y a nivel mundial, es cada vez mayor, o sea, se concentran cada vez las riquezas. El mundo, digamos, a nivel mundial, que son cifras de Oxfam, creció desde 1980 hasta ahorita 625%. Uno diría, bueno, si crecimos a nivel mundial y hay más riqueza, debimos haber salido de la pobreza. Pero resulta que la pobreza aumentó 46% en el mismo periodo. La mitad de la humanidad es pobre. Entonces allí tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No es suficiente con crecer, sino que cómo se distribuye. Y nosotros en Revolución rompimos ese paradigma.
esa teoría. Demostramos lo contrario. A partir del 2003, no tanto el 99, sino a partir del 2003, y es un poco lo que se muestra en el libro, las políticas en revolución que permitieron crecer y disminuir la pobreza. Entonces, a partir del 2003, nosotros crecimos 57%, pero bajamos la pobreza extrema 70%. ¿Por qué? Porque hay un tema allí de redistribución de la riqueza, de esa nueva riqueza. Claro, después comenzamos este periodo de guerra no convencional, de guerra económica, sobre todo a partir del 2014, que fue revirtiendo y que busca revertir esos avances y esos logros de la revolución. Profesora, nos están escribiendo en este momento a Twitter, ¿dónde se puede conseguir este libro, La economía venezolana, cuentos y realidades? Bueno, fue editado por la editorial Trinchera y está en la librería Colombella,